Ahí está, me parece que ahí está mejor. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro movimiento sindical. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva impresionante movilización de todos los trabajadores de nuestro país por un Uruguay de transformaciones profundas, por justicia social, trabajo y salario. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenos días, bienvenidos todos a esta concentración, importantísima concentración. En algún momento les vamos a pedir si pueden bajar las pancartas, así podemos ver la cantidad de gente que nos está acompañando hoy. No llegamos a ver el final, ¿eh? Impresionante. Bueno, bienvenidos todos a este acto. Vamos a comenzar a desglosar para ustedes la plataforma de este paro, pero llegamos aquí y bueno, todos nos concentramos con una música que no fue casualidad, ¿eh? Concentrados en este homenaje al Indio Solari. Así que, bueno. Suba la música. Un aplauso, ¿eh? Ahí está el Indio Solari, por supuesto, un gran homenaje también, no es casualidad esta ambientación musical. Bueno, vamos a desglosar para ustedes la plataforma de este paro que reiteramos, la consigna es por un Uruguay de transformaciones profundas, por justicia social, trabajo y salario, por el 1% al 1% más rico, por un país sin pobreza infantil. Por el 6% para la ANEP y la UDELAR y el 1% para investigación. Por una rendición de cuentas de cara a las necesidades del pueblo. Por una seguridad social pública, solidaria, eficiente y sin fines de lucro. Por una reforma laboral de avanzada, por la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, contra la precarización del trabajo y las tercerizaciones. Por trabajo y salario, hacia una estrategia nacional de desarrollo. Por el fortalecimiento de las empresas públicas y la implementación de un sistema de compras públicas que esté al servicio del país. Contra la guerra y por el derecho a vivir en paz. Contra el asedio humanitario al pueblo de Cuba y el genocidio contra el pueblo palestino. Y en solidaridad con los gremios en conflicto. Queremos decirles que, por supuesto, como siempre, esta actividad está siendo transmitida por las redes de nuestro PIT-CNT. También contamos con el apoyo, por supuesto, de los compañeros y compañeras de lengua de señas y también, por supuesto, también a través de los trabajadores de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, con el aporte de SAME 105 para cualquier problema de salud. Están aquí detrás del escenario. Fuerte aplauso para todos los compañeros y compañeras que están trabajando en el marco de esta actividad. Vamos a agradecer también a los sindicatos que estuvieron presentes en las actividades de propaganda previos a este paro y a esta movilización, a TSS, a EBU, FOICA, ONODRA, SUCTRA, SINTEP, SUTEL, ZUNCA y en la UNRWA también. También decirles que, como siempre, la solidaridad del movimiento obrero está presente. Tenemos una compañera de la organización sindical que está atravesando momentos difíciles. Su hija Emilia, de 8 años, está luchando con un tumor cerebral, necesita acceder a un tratamiento en el exterior que representa una esperanza para mejorar su calidad de vida, cuyo costo asciende a $67.000. Va a haber compañeras y compañeros con alcancías durante el acto recogiendo el aporte voluntario, solidario de los trabajadores que estamos aquí. También aquí al frente va a haber una alcancía para recibir donaciones y desde ya, por supuesto, todo el agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras que puedan colaborar para apoyar a Emilia, de 8 años, que necesita acceder a este tratamiento médico. Bueno, y antes de comenzar con la parte oratoria, como se hace habitualmente, vamos a comenzar entonando las estrofas del himno nacional.
Vamos a invitar ahora a subir al escenario a los compañeros integrantes del Secretariado Ejecutivo de nuestro PIT-CNT. Mientras tanto, podemos hacer algunos comentarios mientras suben aquí al escenario. Un saludo a la barriada del Cerro y a la histórica Federación de Obreros de la Industria Cárnica. Fuerte aplauso para todos los compañeros y para la barriada del Cerro que nos está recibiendo hoy, por supuesto, en este magnífico acto. Saludo también al Centro de Maquinistas Navales y el apoyo de todo el movimiento sindical a la denuncia por sobreexplotación laboral a trabajadores indonesios. Un saludo a los trabajadores del transporte de carga y en apoyo a los trabajadores ante el paro patronal que se está desarrollando. Saludo también a los sindicatos en conflicto y a los que vienen desarrollando el proceso de negociación colectiva. Bueno, y ahora sí, estamos para el himno, ¿no? Vamos a escuchar ahora, como siempre, la Internacional Socialista. Antes de comenzar con la parte oratoria, queremos brindar también un gran saludo a los compañeros que fueron rehenes, que participaron de la flotilla Azumud, Jorge Viñolo y Daniela López. Fuerte aplauso para ellos. Y una mención especial al compatriota Matías Álvarez, que todavía está detenido. Vamos a ver un mensaje que nos ha enviado, como hicimos en el 1 de mayo, en esta oportunidad, un mensaje del compañero Matías Álvarez, el compatriota que todavía está detenido por las fuerzas israelíes. Si están viendo este video, significa que he sido detenido o secuestrado mientras participaba en la caravana humanitaria terrestre internacional con destino a Gaza, que transporta ayuda humanitaria. Mi nombre es Matías Álvarez Rodríguez, soy de Uruguay con residencia americana
tengo 29 años. Confirmo que participé en esta misión por mi propia voluntad, sin ninguna coerción ni presión de ninguna parte, motivado por mi deber humanitario y moral hacia los civiles citados. En caso de que se pierda el contrato conmigo, sea arrestado o sufra algún daño, hago un llamado a todas las personas libres del mundo, a mi gobierno y a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación para que actúen urgentemente, revelen nuestro paradero y presionen para alargar nuestra liberación y garantizar nuestra protección. Bueno, escuchamos allí este mensaje de Matías Álvarez, compatriota que está detenido, y estamos invitando a una movilización que se va a llevar a cabo el jueves 18:30 en la Plaza Libertad. Bien, y antes de la parte oratoria, por supuesto, corresponde también un fuerte aplauso y saludo para nuestra selección uruguaya que va a comenzar a disputar el Mundial el próximo lunes. Fuerte aplauso para todos los compañeros. Y ahora sí, comenzando la parte oratoria, le pedimos que haga uso de la palabra a la compañera Alejandra Pereira, secretaria general adjunta de nuestro PIT-CNT. Ahí. Me queda incómodo. Ahí mejor. Salud, compañeras y compañeros. Hoy no es una movilización cualquiera. Estamos movilizados en el Cerro, Barrio Obrero si lo hay. Saludamos al APEX, que sí sabe de articular políticas en el barrio codo a codo con las ollas populares, con las escuelas, con los liceos y con los trabajadores. Hoy nuestro PIT-CNT quiere hacer pública sus reivindicaciones que tiene como eje central, que es simple. Cuando hablamos de reivindicaciones históricas, la síntesis es que si a los trabajadores le va bien, al Uruguay le va bien. Hoy nuestro país atraviesa problemas profundos que deben atenderse con rapidez. Entre ellos se encuentra la seguridad en los barrios y la necesidad de combatir el narcotráfico. Y eso tiene como principal objetivo que algún día los grandes delincuentes que ingresen la droga al país sean los que hoy estén presos. Esta impunidad es también parte de que crezca la delincuencia. Hoy la pobreza es la fuente principal del narcomenudeo. Y hoy los barrios son rehenes de esta situación. Necesitamos soluciones que no se hagan esperar. Los barrios son los rehenes. Comienza el frío polar, gente en la calle, inseguridad alimentaria, niñas y niñas que son pobres. Pero esto depende de qué ni los niveles de pobreza. Hablamos de salarios bajos, hablamos de jubilaciones que no llegan a 20.000 pesos. Un Uruguay con esos ingresos, pagar un alquiler y cubrir las necesidades básicas es imposible para cualquier trabajador y trabajadora. El acceso a una vivienda digna debe ser para todas y todas. No podemos naturalizar que existan trabajadores y trabajadores que vivan en viviendas precarias. La salud, la educación y la vivienda son un derecho humano fundamental. Tenemos un país que viene envejeciendo, que su natalidad es muy baja, que las infancias, adolescencias, hay que cuidarlas. Y para eso necesitamos un Estado presente, que pueda dar respuestas a las diferencias de origen, que no sea una condena al lugar donde naces, que posibilite transformaciones profundas. Nuestro PIT-CNT no solo tiene críticas, tiene propuestas para cambiar esa realidad. Lo que dijimos el año pasado, la pobreza infantil no puede esperar. Y para eso proponemos gravar al 1% más rico en la sobretasa del 1%. No agregando un impuesto más. Estamos hablando de modificar un impuesto que ya existe. Nuestra propuesta fue presentada el año pasado en el Paraninfo de la universidad con mucho apoyo de la sociedad. Porque la pobreza es un problema de todas y todos. Pero la responsabilidad, compañeras y compañeros, es solo del gobierno que tiene que decidir qué hacer. Hay situaciones que son urgentes de atender en la educación pública. En los sectores más vulnerados, hoy no contamos con tutorías, ni en UTU, ni en primaria, ni en secundaria. Las maestras comunitarias, que son las que trabajan en territorio, todavía siguen esperando cobrar de marzo a febrero. Funcionarias y funcionarios, hay falta en las inspecciones de auxiliares, necesidad de financiamiento material para que funcione la UTU. Reducir el número de alumnos y alumnas por grupo es mejorar la educación y los resultados de la misma.
Los centros educativos, los liceos, las UTUs, las escuelas, las inspecciones, las universidades están atravesando serios problemas. Algunos de ellos son edilicios, con necesidades de nuevos edificios. Como está esperando en La Teja un liceo para el bachillerato y ya no puede esperar. Los centros necesitan estructuras aptas para todos y todos. No podemos hablar de inclusión cuando no hay ni una rampa de acceso, cuando hay salones que están arriba y los gurises o los adolescentes necesitan subir un piso, y eso depende de que la educación sea para todos, necesita recursos para la inclusión. Hay luchas muy importantes para la educación pública. La creación de la universidad es un debe que entró recientemente al Parlamento. Pero no queremos cualquier educación, la queremos autónoma y cogobernada, porque si no, no estamos hablando de las mismas condiciones que el resto de la universidad. Otra de las luchas que celebramos es que se haya instalado el 4º Congreso de Educación, Misiones Pedagógicas. Celebramos que esté funcionando y que se dé la mayor amplia participación para que todas y toda la ciudadanía pueda discutir la educación. Por otro lado, lamentamos que en un tema tan importante para el Estado como es la educación, algunos actores políticos hayan resuelto no participar, porque la educación no debe ser solo un tema de campaña electoral. Esperamos que se cumpla su función de que este Congreso sí sea vinculante, porque las decisiones del pueblo para la educación y de los que trabajamos en la educación no puede esperar. La educación la defiende el pueblo, compañeras y compañeros, porque los hijos de todos los que están acá van a la educación pública y es una responsabilidad de todas y todos defenderla. Las tercerizaciones siguen siendo un problema del Estado que necesita una solución. Hay trabajadores haciendo una misma función y cobrando distinto. A igual función, igual remuneración. Esto, en definitiva, le sale más caro al Estado tercerizar y genera una precarización laboral. No estamos hablando solamente de números, estamos hablando de personas y de derechos y de un mejor servicio para toda la población. Reclamamos que se cubran las vacantes generadas, además de la creación de cargos necesarios en todos los sectores del Estado. Los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo para esta rendición de cuentas confirman la orientación que veníamos denunciando: ajuste y costo cero. La reasignación de gasto público va a ser lo que va a suceder en esta rendición. El gobierno ha establecido que no va a haber incremento, sino reasignación. Y eso está muy lejos de cumplir con las expectativas de todos los trabajadores y trabajadoras. En la campaña se dijo que nadie va a quedar relegado del pelotón. Ese discurso tiene que venir acompañado de acciones y de recursos para el Estado. No podemos hablar de una mejor educación y en un primer año de gobierno seguimos reclamando que se llegue al 6+1. Lo prometido es deuda, compañeros. El gobierno se comprometió con la educación y no está cumpliendo. No nos digan que no hay recursos, hay de dónde sacar. Invertir en la educación es invertir en el futuro del país. La educación pública no puede seguir postergada, no puede ser un tema relevante solo en la campaña electoral, porque los trabajadores tenemos memoria. Hay dónde sacar. Lo que falta, compañeras y compañeros, es voluntad política del gobierno de definir cómo va a terminar la pobreza infantil y de dónde va a sacar el recurso para la educación. No nos olvidamos que en el Parlamento, cuando ingresó el presupuesto quinquenal, la educación presentó un presupuesto propio y los mismos que en sus discursos propondrán la educación no lo votaron. Y hoy tenemos la realidad que tenemos por la voluntad política de nuestros parlamentarios, que quisieron votar algunos artículos del presupuesto educativo y no lo votaron en su totalidad. Hoy tenemos niñas, niños, adolescentes y adultos en largas esperas para la atención a la salud mental. Y eso es un grave problema, que viene de la mano de la falta de políticas públicas, que viene de la mano de la falta de recursos, de más trabajadores y profesionales que se necesitan en la salud. Necesitamos priorizar la salud no solo en los discursos, también la necesitamos en el accionar del cada día y en poner los trabajadores que faltan para que los gurises no estén un año esperando que los atienda un psicólogo y un psiquiatra infantil. Eso no nos puede pasar. Y cuando el psiquiatra sale de licencia no hay nadie que los pueda atender. Y esa situación nos explota día a día en cada una de las aulas. Al asumir el gobierno, se presentó al presidente de la República
un compromiso nacional por la vida y la seguridad y la salud en el trabajo, que fue suscrito de manera tripartita por el Estado, los empleadores y los trabajadores. Ese compromiso no puede quedar reducido a una declaración de intenciones. Debe traducirse en recursos concretos de esta rendición de cuentas. La realidad es alarmante. Cada 10 días muere un trabajador, compañeros. Un trabajador realizando su tarea, donde nadie inspecciona porque no hay recursos. Se le pide que se sume a la rendición de cuentas más recursos para que la Inspección General del Trabajo, hoy debilitada y sin cantidad suficiente de inspectores, pueda cumplir su rol de empleador, que debe dar ejemplo y cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral, garantizando la creación y el funcionamiento de los servicios de prevención de salud en todos los lugares de trabajo. La defensa de la salud y el trabajo exige también voluntad política, pero también recursos para llevarlo adelante. Esperamos respuestas también a la rendición de cuentas. Seguimos levantando la bandera de la paz y la autodeterminación de los pueblos. Exigimos la libertad de Matías Álvarez y de los 10 convoys terrestres, que su único delito fue tratar de romper el bloqueo de Gaza y crear un corredor de ayuda humanitaria. Compañeras, compañeros, ya para finalizar, todos queremos un Uruguay distinto, en el que se generen más puestos de trabajo, en el que se pueda llegar a fin de mes, donde tener una vivienda digna no sea para unos pocos, donde jugar en la vereda no sea un riesgo, donde el narcomenudeo no se lleve a nuestros gurises pobres, donde las instituciones educativas sean un sitio seguro y con las condiciones y los recursos necesarios, donde las trabajadoras y los trabajadores no tengan que seguir en un multiempleo porque no llegan a fin de mes, donde las familias, las mujeres solas, con hijas e hijos, puedan tener apoyo, donde el sistema de cuidado no sea un lujo, sino un derecho, donde los acompañantes terapéuticos existan para todos los niños que lo precisan y no se corte donde se acabó el dinero, porque hay más de un año de espera en las escuelas para tener un acompañante terapéutico, donde existan equipos multidisciplinarios suficientes para atender las infancias y las adolescencias. Hay propuestas, faltan respuestas, por un Uruguay de transformaciones profundas, por un Uruguay de cambios. Salud, compañeras y compañeros. Agradecemos a la compañera Alejandra Pereira, secretaria general adjunta del PIT-CNT. Queremos saludar especialmente también a la Brigada Di Pascua, que ha tenido el fuerte tino de hacer esta ambientación de todo este acto. Así que fuerte aplauso para los compañeros de la Brigada Di Pascua, que como siempre acompañan las movilizaciones de nuestro PIT-CNT. Un saludo también a la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas por la Vida Digna, por trabajo, pan y techo. Basta de hambre, basta de desigualdad. Seguimos estando presentes, construyendo comunidades solidarias. Coordinadora Popular Solidaria Ollas por la Vida Digna, en apoyo también a este paro general parcial de nuestro PIT-CNT. Han llegado también otras adhesiones. El Sindicato de Trabajadores de los Centros Comerciales, que tienen trancado por el momento el convenio colectivo. Vaya desde aquí nuestra solidaridad y también esta mención, esta adhesión. Reiteramos, Sindicato de Trabajadores de los Centros Comerciales. Bien, ahora sí, para cerrar la parte oratoria, le pedimos que haga uso de la palabra al presidente de nuestra Central Obrera, el compañero Marcelo Abdala. Queridas compañeras y compañeros, queremos estrecharlos a todos y todas en un fuerte abrazo, subrayando la actitud de firmeza de clase, de unidad y del compromiso de nuestra clase trabajadora masivamente concentrada en horas complejas, sumamente complejas, en esta movilización enorme. Especialmente a nuestras compañeras y compañeros que desde los más diversos lugares del país, en decenas de ómnibus del interior de nuestra República, han concurrido a esta tan importante acción del movimiento obrero del PIT-CNT, pero también, naturalmente, del conjunto del campo popular, sus diversas organizaciones sociales fraternas con la lucha del movimiento obrero. Es especialmente importante
saludar a las vecinas y los vecinos de este cerro glorioso, comunidad obrera forjada a partir de la temprana industrialización, cuando se fueron convirtiendo los viejos saladeros en la industria frigorífica, y al calor del multiculturalismo, de la inmigración de diversos lugares, pero la gravitante presencia de los trabajadores en el trabajo, en el barrio y en la familia, supo construir comunidad obrera para orgullo de nuestra patria. ¡Viva! ¡Viva! Con emoción y honor lo decimos, como ellos, los frilleros, la llamaban y la llaman ahora, la madre, la FOICA y el conjunto de las organizaciones obreras que han forjado la cultura del movimiento popular uruguayo. Y además, porque lamentablemente hoy aquel ámbito, aquel hervidero de trabajo muchas veces es forma de expresión de la desigualdad, de la vulneración de los derechos, de la superexplotación. Y también por esa razón no es una señal menor que el PIT-CNT hace este acto tendiendo una mano fraterna a toda la población del Cerro de Montevideo. Y qué responsabilidad, compañeras y compañeros, desde la modestia de la clase trabajadora. Ojalá estemos a tono en momentos tan complejos, en este cambio de época, de tanto desasosiego. El movimiento obrero viene a intentar, con modestia pero con convicción, con firmeza, abierto al diálogo y la negociación, pero en la calle y en lucha, una perspectiva para tenderle una mano a la esperanza tan necesaria, pero no de forma mágica, basada esta mano tendida a la esperanza de nuestro pueblo en determinado diagnóstico de la situación, basada además en una propuesta articulada y concreta, con un único objetivo ético, el de mejorar la vida de nuestro pueblo. Razonemos brevemente cómo es concretamente al día de hoy el mercado de trabajo. Tenemos una tasa de actividad de 1.892.000 personas que trabajan o buscan trabajo. De esas, tenemos una tasa de empleo de casi un 60%, de 1.749.000 personas. Pero aquí, dicho esto, empiezan los problemas y las limitaciones en el trabajo. Alrededor de 143.000 personas totalmente desempleadas, un 7,5%. 154.000 personas subocupadas o subsalariadas, podría decirse, porque están condenadas al salario de hambre, un 8,8%. 386.000 personas en la informalidad, con datos correspondientes al primer trimestre de este año, nos indican que si bien han crecido los niveles de empleo por encima del empleo que se pierde, nuestro país tiene un enorme problema con la calidad del empleo que se genera. Repito, 386.000 personas en la informalidad. Si observamos otros componentes de las limitaciones en el empleo, alrededor de 484.000 compatriotas, un 29% de la población trabajadora que gana menos de 28.600 pesos. Estos son los 25.000 pesos con la inflación de los últimos años.
Escuchen esto, queridas compañeras y compañeros. 578.000 personas, un 16,6% por debajo de la línea de pobreza, lo que significaría cada 10.000 compatriotas que 1.660 personas en nuestro país están por debajo del ingreso monetario básico para reproducir su vida. De ellos, el 29,1%, casi 1 de cada 3 niños por debajo de la línea de pobreza. Pero esta cifra trepa, demostrando razones de género y de raza en la proliferación de la vulneración. Casi un 29% de nuestros compatriotas y hermanos afrodescendientes por debajo de la línea de pobreza. Casi un 70% de todos los hogares pobres están encabezados por mujeres, jefas de hogar, que en definitiva esto está demostrando también la brecha salarial que se abre entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Pero no vinimos a agobiar a nuestras hermanas de clase, nuestros hermanos de clase con cifras. Pero estos elementos objetivos del mercado de trabajo tienen una causa, una razón, porque hunden estos ingredientes que hacen a la calidad de vida o no de nuestro pueblo, hunden sus raíces en un hecho que es el que queremos señalar centralmente. Este mercado de trabajo nos está diciendo muy claramente que la organización social de la producción, que el modo de acumulación dominante en nuestro país y el modo de inserción internacional vigente no está dando resultado para promover a escala masiva la buena vida de la población trabajadora. Esta es la razón que a partir de un debate en el ámbito supremo del PICNT, su Congreso Nacional Ordinario, hemos consensuado poner como eje vertebral de los planteos del PICNT la necesidad de apuntar a una estrategia nacional de desarrollo no basada en las formas de acumulación de capital, sino basada en promover en definitiva la buena vida de nuestro pueblo. Y ahí es que decimos de una manera clara que ya entrados y pasados del primer cuarto del siglo XXI se necesitan por lo menos 3 grandes reformas que apunten directamente a la vida de nuestro pueblo. En primer lugar, una reforma laboral avanzada del siglo XXI, ayornada a las nuevas necesidades y a las transformaciones en el mundo del trabajo de este siglo. Que tenga en cuenta, en primer lugar, el cambio en la matriz productiva que nos permita no intercambiar más materias primas o productos intensos en recursos naturales por trabajo altamente sofisticado. En segundo lugar, el establecimiento de la reducción del tiempo semanal de trabajo con un máximo en 40 horas semanales con pago de 48, entre otras cosas, como forma de compartir las ganancias en productividad de la actual revolución tecnológica con la población trabajadora. Vamos a plantear la necesidad de un proyecto de ley que establezca que todas las trabajadoras y los trabajadoras de las aplicaciones son eso, trabajadores dependientes, y deben ser trabajadores con derechos. Y habremos de plantear al Poder Ejecutivo un ámbito de estudio riguroso que observe
las actuales formas de precarización del trabajo, que es lo mismo que decir las actuales formas de vulneración de los derechos de la gente. A caballo de esta propuesta de reforma laboral del siglo XXI, seguimos aspirando en este siglo a la vieja consigna artiguista de que sean más, que los más infelices sean efectivamente los más privilegiados. Es necesario, a pesar de la resistencia del concentradísimo poder económico, político, mediático, cultural de este país, es necesaria una reforma tributaria de segunda generación, donde efectivamente avancemos a que el que tiene más pague más. Y en tercer lugar, para promover la misma buena vida que venimos sosteniendo, hay que ir a una reforma de todos los mecanismos de protección social de nuestro pueblo, para implementar en serio el Sistema Nacional de Cuidados, para atender en serio a nuestra infancia vulnerada por la pobreza, para financiar de otra manera los regímenes de prestaciones en materia de seguridad social. En ese cuadro nos permitimos señalar que no hay estrategia de desarrollo pensada para las personas si en primer lugar, en vez de jugar a la chique, o en vez a veces de pensar en diversas formas de privatización, nuestro país no utiliza el capital social acumulado por el trabajo de nuestro pueblo para que efectivamente sea palanca del trabajo de calidad y del desarrollo de punta de la nación. Nuestras empresas públicas deben ser un factor central del desarrollo, superar años de desinversión, estudiar la dotación de personal necesario para que cumplan sus funciones y establecer mecanismos, en primer lugar, de complementación productiva Estado-Estado, complementación productiva entre ellas, que las convierta en herramientas más poderosas del desarrollo nacional. Por ejemplo, tenemos el orgullo y en el 60 aniversario de la arquitectura más fina y más importante de nuestra gloriosa clase obrera organizada, que ha sido la unidad en la gloriosa CNT, hoy PICNT, que cumple 60 años. Tenemos el orgullo de haber defendido en el 92 contra las privatizaciones a nuestras empresas públicas. Fíjense, Antel, protagonista hoy de que en este país, como uno de los pocos en el mundo, la fibra óptica ha llegado no solamente a las capitales departamentales, a cada pueblo, compañeras y compañeros de 1000 habitantes, hoy están conectados con fibra óptica. Sobre fin de año se llegará a conectar con fibra óptica a cada pueblo de menos de 500 habitantes. Esto no es rentable. Esto es un ente del Estado y una empresa pública que mira las cuestiones en función del propio desarrollo humano de la población. Y nosotros nos preguntamos, con estas capacidades acumuladas, defendidas por el movimiento obrero contra las clases dominantes en su momento y su estrategia de liquidar el aparato del Estado, ¿puede Antel situarse en colaboración con la Universidad de la República, en colaboración con la Facultad de Ingeniería, en la punta de promover sectores de producción nacional de tecnología y tecnologías de vanguardia? Sí que puede.
Es un planteo concreto que habremos de hacer desde el punto de vista de la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Del mismo modo que el Portland en Paysandú debe permanecer abierto, de que hay que mejorar la gestión, superar costos innecesarios y a veces despilfarros, reformular la logística, transportando con AFE lo que se produce en el Portland en nuestro país. Del mismo modo que para evitar estafas de guante blanco como Conexión Ganadera o para evitar que las capacidades de ahorro de nuestro país emigren a distintas formas del capital financiero internacional, nuestro Banco de la República del Uruguay debe encabezar el establecimiento de una banca de inversión que canalice el ahorro para que sea posible la inversión en distintos emprendimientos productivos que generen trabajo. El eje 1, nuestras empresas públicas, locomotoras del desarrollo productivo, social y democrático de la nación. Es absolutamente necesario, en segundo lugar, que el poder de compra del Estado se sistematice a través de un sistema nacional de compras públicas. Está más que fundamentado que esta herramienta no solamente permite satisfacer las necesidades del Estado, sino promover proveedores nacionales y trabajo de calidad que mejoren en general las condiciones del país. Es absolutamente importante convertir, en definitiva, los criterios actuales de conveniencia en la inversión, que muchas veces miran solamente la caja chica de si algo sale más o sale menos en el conjunto de rendimientos que tiene el trabajo nacional, porque evita exclusión, porque evita marginación, porque evita pagos de seguro de paro, porque hay otra manera de contabilizar los beneficios de generar redes de proveedores nacionales absolutamente importantes desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista del trabajo nacional. A título de ejemplo, UTE está por resolver una inversión de 800 megas en energía solar. Sería bueno que los insumos para esta inversión fueran procesados por proveedores nacionales, por proveedores intensos en trabajo, de jóvenes y mujeres además, que tanta falta hace para superar sus problemas de empleo. Las inversiones asociadas a Casupá, también con mapeo de insumos nacionales para que se desarrolle la inversión. Las compras de insumos de la vestimenta en el Ministerio del Interior, en ACE, en el Ministerio de Defensa, que suponen uniformes, sábanas, zapatos, toallas, que se conviertan en un plan específico de trabajo para sectores que evidentemente necesitan el empleo. Del mismo modo, las necesidades alimentarias de nuestro país a través de la carne, la pesca o la producción familiar agropecuaria y su logística necesaria para que las necesidades alimenticias, tanto en el plano de la educación como hospitalaria, sean efectivamente abordadas a través del trabajo nacional. Es absolutamente central que efectivamente se cree un nuevo sistema de compras públicas a los efectos de desarrollar proveedores nacionales y trabajo nacional en donde participen directamente los actores del mundo del trabajo. Es necesario, tal cual vienen reclamando nuestros compañeros del SUDMA, que critican los diversos mecanismos de violación de la libertad sindical por parte de las cámaras, que a pesar de que la Ley de Libertades Sindicales establece la obligación para aquel trabajador que autoriza el descuento de la cuota sindical, se vienen negando a hacerla. Una política nacional pesquera parada en la renovación de la flota,
parada en una estrategia de acuerdo a la biomasa presente en nuestro territorio marítimo y que consagre los derechos de los trabajadores. Del mismo modo, una política que reactive todas las actividades para la reparación naval y la construcción naval, tanto de la renovación de la flota pesquera como las necesidades de nuestra propia flota pública, utilizando las capacidades públicas existentes en el SCRA, como también las distintas dimensiones de la actividad privada. Es absolutamente necesario la defensa del trabajo y los derechos para las trabajadoras y los trabajadores en el mar. Desde aquí, nuestro caluroso saludo y respaldo al proyecto de ley que la Intergremial Marítima está empujando y que regula a los llamados waivers, del mismo modo que la necesidad de desprecarizar el trabajo migrante en el sector y de plantear en los casos en que se desarrollen prospecciones petroleras que deben hacerse efectivamente con el más estricto control ambiental, que los barcos acompañantes de la prospección efectivamente estén vinculados al desarrollo de la Marina Mercante Nacional con mano de obra para fortalecer los controles del empleo marítimo nacional y las formas de estudio que están asociadas a dicho proceso de trabajo. Es un reclamo muy sencillo: trabajo digno para los uruguayos y para los extranjeros, en condiciones de transparencia de las habilitaciones y en condiciones de garantizar a las trabajadoras y los trabajadores no solamente más trabajo, sino la necesidad de las condiciones adecuadas para la actividad marítima nacional. Es absolutamente trascendente, no de una manera aparte o como compartimento estanco, o no de una forma de iniciativas dispersas, poder definir una estrategia energética nacional coherente que alimente a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se ha conversado mucho desde el punto de vista de la inserción internacional. Nos permitimos en este cuadro hacer una sugerencia, toda vez que a veces observamos predominan intenciones de agudizar el libre comercio entre un país chico y dependiente en nuestra América Latina como lo es Uruguay, con grandes potencias que a veces digitan los destinos de la humanidad. Nos permitimos, modesta, pero con mucha tranquilidad de conciencia y seguridad en lo que decimos, plantearle al Uruguay y a su gobierno, encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, actual presidente pro tempore del Mercosur, tomando en cuenta que el secretario general de la LADI es uruguayo y, por tanto, tomando en cuenta además que nuestro país ingresa a ser presidente pro tempore de la CELAC, que nuestro Uruguay le plantee a todos los países de América Latina y el Caribe en los distintos niveles, Mercosur, ALADI, CELAC, la necesidad de un estudio riguroso sobre las posibilidades de complementación productiva en la región y establecimiento de una política pensada para el reparto equitativo del trabajo en nuestra América Latina, para el desarrollo simultáneo y la superación de las asimetrías. La política de inserción internacional, que a juicio del movimiento obrero va en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo, es en acuerdo sur-sur, es en acuerdo entre países de estructuras económicas similares y es, en primer lugar, con América Latina. Para estas cosas es que seguimos reivindicando, como muy bien decía Alejandra, el 6+1 en la educación, para el desarrollo tecnológico, para preparar a una población que debe acostumbrarse a estudiar durante toda su vida, porque estudiar y aprender es un derecho humano y porque también la desigualdad se ejerce desde esta perspectiva. Y hacemos
estos planteos intensos en trabajo de calidad, también planteando la necesidad en nuestro país de mejorar los salarios, diciéndole a nuestros hermanos del Zunca que la negociación que tienen vigente en el Consejo de Salario, tan compleja, tan difícil, en donde además nuestros compañeros van por las 40 horas semanales con pago de 48, que su victoria será la victoria de todo el movimiento obrero. Pero subrayamos que nuestras compañeras y compañeros del sector hotelero y gastronómico tienen derecho a superar los actuales salarios sumergidos y salir con un convenio colectivo que no los deje de vuelta como el último orejón del tarro. Y nuestras compañeras y compañeros del comercio, en particular las trabajadoras y trabajadores de las tiendas, que están planteando una licencia especial para acompañar las emergencias pediátricas de los gurises, que están planteando que no se les descuente el correctivo negativo porque tienen salarios sumergidos, que están planteando una suba legítima de los salarios en un lugar básicamente en donde trabajan compañeras jefas de hogar, se enfrentan a la intransigencia atroz de la Cámara de Comercio, que por ahora viene diciendo no a todo. Toda la solidaridad del movimiento obrero con las trabajadoras y los trabajadores de las tiendas. Especialmente, además de la reducción de la jornada de trabajo como capítulo de esta transformación laboral, es para nosotros fundamental que se den señales contra distintos tipos de contratación espuria y que muchas veces supone fraude laboral. Las tercerizaciones para trabajos estratégicos y permanentes, el pasaje de trabajadores permanentes a monotributistas o unipersonales, la proliferación de contratos a término para trabajadores que luego cuando conversás con ellos a veces tienen décadas de antigüedad en el mundo del trabajo. Nuestro PIT-CNT plantea, tanto para la actividad pública como para la actividad privada, un estudio de las actuales formas de precarización que supongan efectivamente una dignificación del trabajo de las compañeras y los compañeros en estos sectores. En particular, repito, la necesidad de derogar por ley la ley actual de las aplicaciones para que se dignifique ese trabajo. Evidentemente, desde la perspectiva de ubicar nuestra bandera, que no se arría, la de la necesidad de una sobretasa del 1% a las 20.000 personas que configuran el 1% más rico de la sociedad, para acelerar el objetivo de abatir la pobreza en hogares donde hay niñas y niños y adolescentes. Estaremos ubicando nuevamente esta propuesta tal cual se comprometió el Poder Ejecutivo en el diálogo social en materia de seguridad social, en la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Del mismo modo que en una época de radical transformación tecnológica hay que cambiar el paradigma contributivo en la seguridad social, porque en definitiva, grandes magnates de los agronegocios como promedio, mientras una trabajadora o trabajador termina aportando el 15% que corresponde, a veces aportan como promedio un 1,9%. Y en definitiva, en un proceso que sustituye cajeros y cajeras por cajeros automáticos, que sustituye trabajadoras y trabajadoras de los peajes, que sustituye porteros por dispositivos que trabajan
un trabajador solo de repente en un montón de edificios. No está mal asociar la contribución a la seguridad social a través de la rentabilidad que cada una de las empresas capture, no para gravar al pequeño comerciante, pequeño industrial, pequeño productor agropecuario, sino a aquellos que se benefician de la actual revolución tecnológica, achicando la dotación de trabajadores, pero aumentando la ganancia. Efectivamente, compañeras y compañeros, no es indiferente para nuestro movimiento obrero haber reconquistado la libertad de elegir jubilándonos a los 60 años. No es indiferente haber conquistado el derecho al seguro de paro para trabajadores unipersonales y monotributistas. No es indiferente porque está en el primer orden la unificación y mejora de las partidas a la infancia, aunque falta, y por eso insistimos en el 1%, aunque nos declaramos abiertos, si hay otra manera que el propio Poder Ejecutivo la proponga en la estrategia de desarrollo y en el diálogo establecido. No nos es indiferente, lo vemos como conquista de la lucha y de la organización y el planteo sistemático, que ya no tengamos dificultades para presentar testigos a la hora de demostrar los años de trabajo. Y a pesar de que no se trata aún de la eliminación del lucro financiero de la seguridad social, es decir, las AFAP, no nos es indiferente que tengan que rendir cuentas en función de las prestaciones y que sea el Estado el que administra, digamos, cómo se reparten los recursos. Lo decimos con absoluta firmeza. Hay que implementar cuanto antes los avances conquistados por nuestro pueblo en materia de seguridad social. Finalmente, compañeras y compañeros, la escena en que desplegamos estas propuestas son absolutamente complejas. Estamos en una situación en donde queda claro que hacen falta, así lo reclama nuestro pueblo, hacen falta más energías transformadoras en las políticas públicas del Poder Ejecutivo, y que si esas energías transformadoras están, contarán con el respaldo y la movilización del movimiento obrero para convertir a nuestro país en un país de cambios profundos. Pero estamos en un momento complejo de guerra, de desigualdad, de desasosiego, decíamos al principio, en donde hay que reverdecer la esperanza, porque nos enfrentamos a fuerzas muy poderosas, que ni siquiera son nacionales, son continentales y globales. Quiero rendir cuentas que mientras muchas veces las políticas públicas del Poder Ejecutivo carecen de las energías transformadoras necesarias, el movimiento obrero toma una serie de iniciativas. Nos enfrentamos a una derecha social y política dispuesta a boicotear cada milímetro de avance que establezca nuestro pueblo. A saber, porque lo nuestro no son adjetivos ni consideraciones generales. Estos elementos se negaron a participar en el diálogo social de seguridad social para tirar piedras a los acuerdos que conquistó el movimiento obrero después que el diálogo social finalizó. Se niegan a participar en el Congreso Nacional de la Educación, que nos comprometemos con el mismo desde el punto de vista de que sea un ámbito no solo vinculante, sino democrático, con la participación de miles de compatriotas, apostando a qué educación precisamos para una estrategia de desarrollo.
Pero esta oposición no es solamente del elenco político. Fíjense, desde la perspectiva de los mismos, expresado de un punto de vista social, desde un punto de vista de clase. Queremos rendir cuenta a esta movilización soberana, en donde todas y todos se llevan las cosas para hablarlo en el lugar de trabajo, con los vecinos, etcétera, que la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara de Industria del Uruguay, la Cámara de Productos Mercantiles y la Cámara de Comercio y Servicios de este país se han negado no a tal o cual proyecto de reducción de la jornada laboral o reducción de las horas semanales. Se han negado a participar en el diálogo que está produciendo insumos para este fin. Al mismo tiempo, en estos mismos momentos, queridas compañeras y compañeros, la delegación obrera en la Conferencia Internacional de la OIT, compuesta por nuestro compañero el doctor Salsamendi, por Martín Ford, por el Negro Olivera, por Carolina Spillman, vienen a brazo partido defendiendo el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a la negociación colectiva, del mismo modo que ustedes, compañeras y compañeros, con nosotros lo defendemos acá en la calle. Digo esto porque ha ingresado una queja de los mismos que se niegan a conversar sobre la reducción de la jornada de trabajo. Una queja en la OIT de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio contra la ley de negociación colectiva. La misma ley de negociación colectiva que funcionó durante 1985 al 90 y que también definió aumentos salariales, pero no hubo queja. Ahora aparece como un ingrediente para que estas cámaras empresariales sometan a consideración de la Comisión de Normas de la OIT su queja contra la ley de negociación colectiva. Y hay una enorme paradoja, porque en la ronda de Consejo de Salario del 2025, por arriba de un 80%, la negociación terminó por acuerdo, es decir, que las cámaras participaron en la definición de los acuerdos. ¿Por qué salen a quejarse afuera? ¿Por qué salen en este momento a quejarse afuera en la Conferencia Internacional de la OIT? Lo queremos decir absolutamente claro. ¿Contra quién es la queja de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio? Para nosotros, meterse contra la ley de negociación colectiva es meterse contra el salario, contra la posibilidad de mejora de las condiciones de trabajo de la población trabajadora, pero también de la mayoría de la población uruguaya. La gente sabe que cuando hay sindicato y hay negociación colectiva, mejoran las condiciones de vida de los trabajadores. Hablar contra una ley que mejora las condiciones de vida es hablar contra la inmensa mayoría de nuestra población. ¿Por qué razón? Porque, como bien dijo Alejandra también, cuando le va bien a los trabajadores, le va bien a la grande mayoría de nuestro pueblo. Ajustan su pasividad de los jubilados, que ajustan en función de la evolución del índice medio de salario. Pero también el pequeño comerciante, el pequeño industrial, el pequeño productor agropecuario cuyos negocios están vinculados a la demanda interna y al mercado interno, mejoran sus condiciones de venta. Estar contra la ley de negociación colectiva es estar contra la mayoría de la población, porque mientras acuerdan en el 80% de los casos, salen a quejarse afuera. A los uruguayos no nos gusta eso.
haría falta una grandeza, haría falta la grandeza de una visión a favor del país, que para nosotros en realidad el país es su gente. Otra manifestación de cómo los sectores dominantes intentan boicotear en los márgenes en que actúa el movimiento obrero y popular por las transformaciones profundas, pero por conquistas ahora. Es una serie de autoconvocados que han trancado carreteras y puntos de vista logísticos centrales en estos días y su perspectiva. Los trabajadores asalariados de la Intergremial del Transporte van por la reglamentación del convenio de la OIT que regula sus condiciones de trabajo. Pero esta gente critica la guía de carga y además ubican una crítica al precio del gasoil. Es absolutamente significativo que durante el año 2022 el gasoil estaba más caro que ahora y no hubo trancazo. Se ve que perfilan bien su táctica y eligen bien el momento en que despliegan sus acciones. ¿Por qué está mal la guía de carga? En un país que puede tener trazabilidad del ganado, y esto es una cosa importante para la industria frigorífica, ¿por qué no tener la trazabilidad de los productos que se mueven por carretera en nuestro país? ¿Por qué razón? Porque además de la necesidad de un criterio de cambio tributario para que el que tiene más pague más, hay que ser más eficiente en la recaudación. Y aquí tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. Lo que hay en este sector es un nivel de evasión de los aportes al Estado que por la propia gremial patronal de los camiones se estima en 170 millones de dólares anuales, que nuestro Instituto Cuesta Duarte valoró en una cifra mucho más alta. El problema no es la guía de carga. El problema es generar las condiciones de que los trabajadores del transporte también tengan derecho a una jornada reducida, a su descanso y no mueran en las carreteras por sobrecarga de horario de trabajo. La única perspectiva que tiene en cuenta la buena vida del pueblo trabajador es una perspectiva de cambios profundos. Fíjense, compañeras y compañeros, frente a iniciativas tenues, diríamos nosotros, desde el punto de vista de la clase obrera, el nivel de oposición de los sectores poderosos que se despierta. Hay que enfocarse entonces, reforma laboral del siglo XXI, con derechos, reforma tributaria, reforma en la protección social, a los efectos de generar las condiciones de una ruta crítica de avance, de democracia hasta sus últimas consecuencias para la buena vida de nuestro pueblo. Contra la guerra, por el derecho a los pueblos de vivir en paz. ¿Por qué esta sociedad absurda, basada en la explotación, en la dominación y en la alienación de la mayoría de la población? ¿Por qué esta formación social dependiente que en muchos casos enferma y mata a la población trabajadora cuando no la condena a la soledad, la angustia, la ansiedad, la depresión de los seres humanos? ¿Por qué esta sociedad sería incuestionable? De ninguna manera, compañeras y compañeros, no dejemos que nuestros compañeros y compañeras piensen que esta sociedad es la única posible. No dejemos que nos gane esa resignación sorda que no nos permite transformar nada. Querida compañera, querido compañero, no estás solo ni sola. Organízate, habla con tus compañeros de trabajo, habla con tus vecinos, para convertir las ideas de los trabajadores en fuerza social real.
luchamos por lo único que tenemos, la vida, por mejorar la vida. Y nadie nos va a sacar de esa perspectiva. ¡Viva el programa! La unidad y la acción de nuestra clase trabajadora. ¡Viva la CNT y el PIT-CNT! ¡Viva el campo popular! Banderas en tu corazón. Yo quiero verlas. Banderas, luzca o no el sol. ¡Viva la clase trabajadora! Agradecemos al compañero Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, en el marco también, como se ha señalado, de los 60 años de la unificación de nuestro movimiento sindical, y recordando, por supuesto, que el próximo 27 de junio vamos a estar todos recordando una vez más el inicio de la huelga general contra la dictadura. Bueno, llegamos así al final de esta movilización, la consigna del paro parcial por un Uruguay de transformaciones profundas, por justicia social, trabajo y salario. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Ha sido siempre una responsabilidad y un honor estar aquí para compartir esta jornada con ustedes. Y nos vamos con... Muchas gracias a todos. Nos vamos, como llegamos, con un homenaje al Indio Solari, escuchando Los Redondos.